Bueno, pues acaba de salir publicado mi más reciente libro, es este, Guerra Multidimensional entre Estados Unidos y China. Y bueno, tengo que hacer reconocimientos porque Luisa Cantú, del grupo Radio Centro, que es una millennial muy inteligente, a mi juicio una de las mejores locutores que tienen, locutoras, así se dice desgraciadamente, que tiene el grupo Radio Centro, y la octava, si no la, bueno, sí, dejémoslo así, para no dar más rankings. Me entrevistó y ella me había comentado que ya estaba agotado el libro el mismo día que había salido publicado, lo cual me asombró, y al final resultó que sí, que van a reponer los faltantes ahí, sobre todo en online, ¿no? La compra por Amazon. Bueno, ya después de dar este agradecimiento, hubo una pregunta que me hizo, por eso a mí me gusta hablar mucho dialogar mucho con los millennials, son muy creativos. Entonces me hizo una pregunta fascinante, Luisa Cantú, me dijo si el asunto de China, que ya le estaba ganando la carrera tecnológica a Estados Unidos, tenía que ver con su sistema comunista. Y bueno, ya hice un ensayo al respecto, me inspiró, y les prometo que vamos a tocar ese tema. Se me hace que es fascinante. Poca gente lo está abordando. Bueno, dicho esto, el libro, La Guerra Multidimensional, ¿por qué le llamo multidimensional? Porque hay muchas dimensiones, no se puede abordar solamente desde el punto de vista mercantilista o comercial. Vean, en México nos intoxicaron demasiado todos los neoliberales y tamitas, desde Carlos Salinas de Gortari y su Tratado de Libre Comercio, que resultó un fracaso, esa es mi muy humilde opinión. Tan es así que, pues, vean toda la migración que se fue mexicana a Estados Unidos, y no nos benefició. Sí benefició a una plutocracia muy parasitaria y medieval del país, pero no al país. Tenemos más de 90 millones de pobres. Ahora ya ven que se clasifica que hay pobres y pobreza extrema. Bueno, ahí luego me la platican. Esos trucos que obviamente los diseñan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, pues para encubrir el fracaso del modelo de la globalización, que además ya periclitó. Bueno, abordando esto, fíjense que recordé que hacía 8 años él había escrito un libro que se llamó China irrumpe en Latinoamérica. Hace 8 años. Y yo, ya saben, pues yo dialogaba mucho con ellos, con la Embajada de China en México, y les llamaba mucho la atención este libro, y más que nada porque la intelectualidad, muy entrecomillada, latinoamericana, no aborda esos temas. Y aquí es donde les puedo decir dos cosas. Primera, cuando yo escribí este libro hace 8 años, sinceramente, no se veía en el horizonte el libro de China irrumpe en Latinoamérica. Se veía más que nada la cuestión geoeconómica. Ese es así de fácil, de una manera muy, yo diría, banal. Eh, pero no se vislumbraba el despertar de este gigante que siempre vislumbró Napoleón desde el siglo XVIII, y que pues ya está ganando la guerra tecnológica a Estados Unidos en 8 años. Se dice fácil, ¿eh? Se los digo abiertamente porque revisé mi anterior libro, y además lo tengo que hacer, pues no es la autocrítica, es ser el momento, era el corte de caja. Acuérdense que toda la situación geoestratégica en el planeta es dinámica, y era un momento muy economicista. Y les puedo decir esa primera deducción. La segunda es de que yo no sé si el libro sea bueno o malo. A muchos le va a gustar, otros lo van a criticar. Eso es, yo creo que es normal. Uno tiene que acostumbrarse también tanto a los elogios como a las críticas. Digo, no a los insultos. Los insultos ni los registra uno. Pero unas críticas, yo digo, cartesianas, pues son bienvenidas. Pues digo, naturalmente uno es imperfecto al final del día. Entonces, fíjense que lo que les puedo decir, cuál es la bondad de este libro, es que nadie se ha hecho algo así en Latinoamérica, así de fácil.
Nadie lo ha hecho. Bueno, entonces esa es su gracia. Si es que ustedes me dicen, bueno, qué bondad le das a este reciente libro. Esa, nadie lo ha hecho en Latinoamérica, porque no tienen el abordaje multidimensional. La mayor parte se lo abordan desde el punto de vista económico, otros ideológico, otros mercantilista, pero se les van muchas cosas, sobre todo la parte tecnológica. Yo ahí veo, se los digo abiertamente, no tenemos pensadores en Latinoamérica, quizás porque faltamos de ello. Yo soy la rara excepción, la rara avis, que se aborda la cuestión tecnológica. Yo diría que esa es la gran bondad de este libro. Esa es su originalidad. Bueno, ya dicho esto, vean, lo que voy a hacer, porque a mí me gusta ser metódico, tiene varios rubros el libro, y más o menos pues para ayudarnos, ¿no? Porque obviamente no me lo sé de memoria. Yo les puedo decir algo que me llamó mucho la atención, porque al final del día también cuando uno hace un libro, dice, bueno, ¿con qué idea te quedas? Bueno, aquí como son varias dimensiones, pues hay que tocarlas rápidamente, aunque sea con una breve metáfora. Eh, Hay en la introducción, por eso la coloqué, Trump le pregunta a Jimmy Carter que a qué le atribuye él eh, que Estados Unidos haya quedado rezagado detrás de China. Y Carter, recuérdenlo, Carter pues tenía de asesor a Zbigniew Brzezinski, que acaba de fallecer hace 2, 3 años, que íntimo de Obama, de los Clinton, es yo diría, el geoestratega del Partido Demócrata, que hoy no tienen, ¿eh? Vean, yo siempre lo comento, en Estados Unidos hoy carecen de grandes pensadores, ya los conocidos pues se están muriendo, y luego se han vuelto demasiado bursátiles, mercantilistas, que no está mal, es una dimensión, pero no es la multidimensión de lo que hoy significa China. Entonces, Carter, que además él propicia el gran acercamiento con China, le contesta a Trump, que ustedes saben, Trump, pues al final del día se mostró como un furibundo xenófobo. Y le dice el expresidente Carter, que no se pudo reelegir, por cierto, vean otro parecido con Trump, de que, pues que China no había librado las guerras que se ha pasado Estados Unidos librando en los 4 rincones del planeta. Y obviamente han llevado un gasto descomunal y todo lo que ha precipitado internamente, pues a la decadencia de la que fue la otrora superpotencia unipolar. Bueno, esa yo diría sería la introducción, pero vean, a mí siempre me ha quedado, ya que estoy abordando eso de Brzezinski y ahora de Kissinger, que ya está casi en los 100 años de edad, que es el que opera en la cercanía de Nixon con Mao Zedong y Zhou Enlai, quien era su primer ministro del gran timonel, como le llamaban a Mao Zedong. Bueno, hago un paréntesis, vean, yo no hablo nada más en teoría y leyendo libros. Yo conozco China, la he recorrido de pe a pa, toda. E incluso a Hong Kong he ido en 2 ocasiones. Y la primera vez me impactó, ya la segunda vez pues me impactó más Shanghai. Fíjense cómo no es lo mismo la visión de hace 20 años o 30, no, yo diría hace entre 30 y 35 años, fui la primera vez a Hong Kong. Y obviamente regresé hace, si no mal recuerdo, hace 6 años o 8, algo así. Entonces ya lo impactante ya no era Hong Kong, era Shanghai. Y obviamente el resto de China. Y ahora, es decir, tampoco yo hablo en teoría. Convivo con los chinos, tengo muy buena relación con ellos, me fascina la comida china, que dicen, según la misma guía Michelin, es la mejor del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, habían si ustedes me preguntan cuál fue el peor error de Estados Unidos, aparte del que comenta Carter, muy humilde opinión, claro, ya desde un abordaje geoestratégico, es de que lo cometió Obama, más que, más que Trump. Obama intentó cercar a China con sus tratados comerciales. Ustedes se acordarán de aquel TTP, el
el Trans-Pacific Partnership, Asociación Transpacífico, de la que luego se retiró Trump. Bueno, Obama fracasó en su abordaje con China, incluso se le manejó mucho como la política del pivote contra China, y que creyó que cercando a China con acuerdos comerciales le iba a someter. Realmente no pudo. Y luego entra Trump, y vean, aquí hago otro paréntesis, para mí, Trump, Biden, pues son dos caras de la misma moneda. Vean, para Estados Unidos, en última instancia, China y Rusia son sus dos grandes rivales, y ahora ya sumaron a Irán. Me llamó la atención un reciente reporte del Pentágono, ya no ponen ni siquiera a Norcorea, pero ya colocan a Irán. Pero sí tienen a Rusia y China. Entonces, vean, gane Trump, gane Biden, lo único que varía es el método. Pero el objetivo de someter a Rusia y a China es el mismo, sean de demócratas como de republicanos. Aquí no hay que ser maniqueos ni lineales. Estamos en un abordaje, yo diría, no lineal, no maniqueo e hipercomplejo, donde hay tres potencias, superpotencias, Estados Unidos, Rusia y China. Por eso yo hablo del orden tripolar, que no ha variado. Ahora, quizás debido a esta consideración de la tecnología, donde China ha cosechado grandes triunfos en fechas recientes, por ejemplo, el último triunfo, pues acababa de salir el libro, pues no me dio tiempo de colocar la hazaña china que ya tienen la primera supercomputadora cuántica, que rebasa de lejos a la de Sycomore de Google. Fíjense la rapidez, la velocidad. Y eso que China llevaba 20 años estudiando las supercomputadoras cuánticas. Bueno, entonces, dicho esto, ese yo creo que fue el grave error de Obama. Haber empujado a China, cercarla, y haber empujado a China a los brazos de Rusia. O al revés, haber empujado a Rusia a los brazos de China. Vean, existía pues yo diría, dos variantes en la política exterior de Estados Unidos. Una era la de Brzezinski, que señalaba acercarse a China contra Rusia. Bueno, aquí pecaba mucho Brzezinski de que primero era católico, lo cual no es malo, no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero yo tengo que dar los datos duros para entender muchas cosas de la conducta de los hacedores de las políticas en el mundo. Luego polaco, canadiense, y se hizo estadounidense, pero eminentemente rusófobo. Pues lo entiendo, pues, imagínense ser católico y de Polonia, pues tienes que odiar a Rusia y a todo lo que representa la tercera Roma, como así se le conoce, que es la iglesia ortodoxa, etc. Bueno, y del otro lado tenían la política de Kissinger, quien era el que había acercado a Nixon con China, cuando se entablan las relaciones en la década de los 70, y en 1978, ya fallecido el gran timonel Mao Zedong, pues le dejan la tarea a Deng Xiaoping, que decía que a él no le importaba el color del gato, sino que supiera comer ratones, un dicho muy sabio de los chinos, que acuérdense, una cultura milenaria, una civilización de 6,000 años. China no es cualquier cosa, el país más poblado del planeta, 1.400 millones, es el cuarto país en territorio. Obviamente voy a quitar la Antártida o el Ártico, como quiera medir, hablando de donde habitan los seres humanos. La primera es Rusia, la segunda es Canadá, la tercera es Estados Unidos y en cuarto lugar viene China. Vean qué extensión territorial. El problema de China es ese, que ya no caben sus habitantes en su inmenso territorio. Entonces, les quedaba Kissinger, quien abogaba el acercamiento con Rusia para hacer lo mismo que había él incitado durante la Guerra Fría, de que China se acercara a Estados Unidos contra la entonces ex-URSS. Bueno, ahora fue al revés. Es decir, el chiste es que prevalezca siempre
Estados Unidos. Lo que pasa es que en esta ocasión, y con todo mi respeto, lo digo, el G2 se dio entre Rusia y China y quien se quedó aislado fue Estados Unidos. Esos son los dos errores gravísimos que cometió primero Obama y segundo Trump, quien intentó paliar esta situación reacercándose a Rusia y golpeando a China, lo cual no le funcionó. Yo incluso tengo una muy humilde opinión, muy discutible, a mí me encanta que se discuta, siempre que seamos respetuosos y dialécticos, de que incluso este famoso fraude electoral, ya saben, con todas las computadoras, de todo el software y hardware de Dominion y de Smartmatic, ya se habla de los algoritmos de Soros, escribí un extenso artículo al respecto en Sputnik, que tuvo mucho éxito, lo tengo que reconocer a nivel internacional. Yo creo que el Deep State se dio cuenta que ya con Trump, independiente de que haya ganado o no, vean eso de en Estados Unidos nunca ha habido democracia, eso ya, olvídense de ese cuento. Tiene una democracia bananera, allá quien lo quiera creer. Entonces, el Deep State operó porque quizás ya llegaron a la conclusión que no es el momento ya de seguir confrontando a China y prefieren a alguien más, menos confrontativo. Porque vean, y es parte del libro, casi ya me estoy comiendo la mitad del libro, el momento Sarajevo ya estaba, es decir, cualquier accidente mínimo iba a llevar quizás a una tercera guerra mundial. Es de que el momento Sarajevo en la Primera Guerra Mundial sucedió en Sarajevo, la que es capital de Bosnia y Herzegovina, en los Balcanes. Yo conozco muy bien los Balcanes, se los digo de paso. Bueno, hago otro paréntesis, yo a mis alumnos de geopolítica les comento. Lo primero para saber geopolítica es, uno, ver mapas. Si no ves los mapas, no te vas a ver quiénes habitan adentro. Cuál es su correlación de fuerzas con sus vecinos. Y otra cosa es viajar. Es decir, no es lo mismo estar leyendo sobre un país que ir a visitarlo. Yo conozco todos los Balcanes, de recorridos de pe a pa. Entonces, dicho esto, el momento Sarajevo se da precisamente cuando matan al archiduque de Austria. Vean, nadie se acuerda del asesino. Siempre se acuerda uno del asesinado. Qué interesante, ¿eh? La historia de la humanidad, de estos magnicidios. Entonces eso detonó todo un efecto dominó en la que pues se da la Primera Guerra Mundial y tan se resolvió que luego se da lo que se llama la Segunda Guerra de los 30 años con la Segunda Guerra Mundial, porque realmente no pudieron someter a toda la esencia o quintesencia del Imperio Austrohúngaro, que luego epitomizó o subsumió Alemania. Bueno, ya más o menos ya les dije, esa yo sería a nivel geoestratégico la esencia del libro. Bueno, vean, tengo la guerra geofinanciera. Vean, aquí todavía, se los digo en una breve frase, aunque el yuan se está revaluando en fechas recientes, todavía no compite con el dólar. Si ustedes me preguntasen, y aunque no me lo pregunten, se los digo, ¿cuál es la verdadera fuerza de Estados Unidos hoy? Sigue siendo el superdólar. No hay divisa que se le pueda hoy enfrentar. ¿Por qué? Porque maneja todos los instrumentos que vienen de la Segunda Guerra Mundial, de los que se apropió todos los organismos internacionales, etc. Pero ahí va, China poco a poco, ya admitieron en el Fondo Monetario Internacional que al yuan o el renminbi, que es lo mismo, como una de sus divisas, con otras 4 que realmente no pesan tanto. Bueno, el dólar sí, la libra esterlina, pues yo diría es una reliquia fetichista del pasado. El yen, pues digo, aunque uno sea amigo de los japoneses, no tiene la dimensión de China, ni a nivel geoestratégico, y hoy menos a nivel geoeconómico. Y luego tenemos también el euro, que tiene problemas. Ya con el Brexit, pues ya ahí tienen un boquetazo y está en interrogante qué va a pasar con el euro. Y luego pues ya apareció el yuan, que ahí va, ahí va. Le falta mucho por recorrer, no es tan sencillo. Yo antes era más optimista, creía se podía dar en 1, 2, 3 años. No, esto toma tiempo.
Entonces yo calculo de 5 a 10 años le tomará todavía a China para que propulse e impulse a su divisa. Aquí en este rubro diría yo que Estados Unidos sigue teniendo la batuta. Luego tengo otro capítulo que es la guerra nacionalista de las vacunas. Bueno, aquí vean, ya lo he hablado en extenso, los que me han hecho el favor de seguir. Para no variar, hay un orden tripolar. Las tres grandes superpotencias están manejando sus vacunas. El mundo anglosajón, Estados Unidos ahí va con Pfizer, con Moderna, Rusia trae sus dos propias vacunas ahora, y China que tiene como 6. Es decir, ahí va a haber una competencia. Yo mi muy humilde opinión es que vamos a una balcanización y regionalización de las vacunas en el mundo. Ya hablamos cuál es la más competitiva al respecto, etc. Luego me voy a la parte de las guerras regionales de Estados Unidos contra China. Bueno, esto ya forma parte, ahí es donde el mismo Kissinger tuvo temor de que se diera ese momento Sarajevo. Es un accidente y hubiera llevado a una tercera guerra mundial. Aquí obviamente la pregunta es, bueno, ¿y con quién sería Rusia? ¿O estaría vigilando que se maten los dos para que ellos salgan como vencedores? Créanme, en los juegos de guerra todo eso se ve. Bueno, entonces dicho esto, vean, hay puntos de alta tensión. Trump estuvo presionando mucho con Mike Pompeo, que es un pugnaz secretario de Estado, que realmente fue a provocar a China en fechas recientes. Y vean, se los digo abiertamente, yo que sigo diario la prensa de China y de Irán, ellos hasta el 20 de enero a mediodía, cuando preste juramento el presidente ya electo Biden, están listos a cualquier sorpresa de Trump. Si no crean que están descansando. Ahorita es el momento más peligroso de aquí al 20 de enero a mediodía. Porque Trump puede, incluso, no solamente con el fin de golpear a China o a Irán, sino para dejarle obstáculos insalvables al mismo Biden. Ya saben, Biden abiertamente declaró que estaba dispuesto a reanudar o a regresar al statu quo ante, bueno, relativamente, ¿no? Con Irán por el contencioso nuclear, lo cual sería maravilloso. Pero también aquí nosotros tenemos que ver escenarios. En Irán están alertas a que tanto Israel con Netanyahu y Trump y Estados Unidos en estos momentos de relajamiento relativo y de transición del poder en Estados Unidos se pueda dar una sorpresa. Ya no se diga China. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Este es el asunto de Taiwán, igualmente ha sido muy provocativa la política de Trump frente a China. Lo digo desde el punto de vista militar. Yo ya les dije desde el inicio, a mí me tiene sin cuidado si es Trump o Biden. Son las dos caras de la misma moneda con dos diferentes métodos, pero el objetivo final es el mismo. Entonces, ahí yo diría, pues, alta tensión. El lugar donde se dice que hay mayor tensión es en el Mar del Sur del China. Hay una serie de islas que están en disputa y naturalmente Estados Unidos se aprovecha de esta situación. Otra región, lo misma China lo dice abiertamente, Estados Unidos con Trump está asusando y usando a India para incrementar las tensiones. Pero también China, como tiene aliados y no está manco, pues tiene a su aliado Pakistán, que tiene el mismo número de bombas nucleares que la misma India, y ahí también, bueno, pues es muy peligrosa esa zona del Himalaya, porque ahí convergen precisamente en Cachemira estas tres grandes potencias nucleares, que son obviamente China alrededor con 500 bombas nucleares, India con 120 si no me equivoco, y Pakistán idem, etc. Sí, pero los tres convergen en esa zona tan incandescente de Cachemira. Luego otra zona que pudiéramos decir que es también de lucha intensa, es Europa. Aunque ya Europa no quiere meterse en los líos de Estados Unidos,
quiere tener ya también, sin romper, aunque están contentos en Alemania con la llegada de Biden por la política atlantista y creen que va a reanudar su política a favor de la OTAN, habría que ver. Como que en Europa hay más sagacidad. El mismo presidente Macron se ha pronunciado por un acercamiento con China y con Rusia, y que ya Europa pues no sea un satélite más de los Estados Unidos. Ellos como que tienen su propia vía y ahora la están usando, tienen gran complementariedad geoeconómica con China, etcétera, etcétera. Y luego vendría, bueno, alguien me va a decir Latinoamérica, bueno, Latinoamérica, bueno, con México ya no perdamos el tiempo, las relaciones están al más bajo nivel comercial, el TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, pues prácticamente hay un veto en contra de China. No lo dicen abiertamente, pero está implícito y tácito en el tratado. Y está operando la doctrina Monroe. Lo que pasa es que ahí China es muy pragmática y a ellos les da igual que quien gobierne, de qué color sea. Tipo, ¿se acuerdan de Deng Xiaoping? Que decía, no le importa el color del gato, lo que quiere es que coman ratones. Ahora, sucede algo interesante. Ya se dio una primera batalla entre Estados Unidos y China, seguramente ustedes la siguieron, que esa es mi muy humilde hipótesis, y en Bolivia la aceptan abiertamente, se los digo con humildad y rigor, que era por el litio. Es decir, el golpe de Estado en Bolivia fue por el litio. Nosotros ahorita, incluso yo aquí con mis amigos de Sonora, para que vean cómo, cuando me preguntan quién crees que gane en Sonora, dije, va a ganar el litio, el que entregue el litio va a ser el ungido en Sonora, independientemente del color partidista. Bueno, eso lo dije como así, como botana al encuentro que estamos teniendo. Entonces, ahí tienen ustedes ese rubro. Otro más, ya casi para finalizar, para dedicarme de lleno a la cuestión tecnológica, las 3 rutas de la seda que tiene China, ya la hemos hablado en extenso. Ustedes se dan cuenta, las rutas de la seda de China, las 3, están definiendo su geoeconomía. Es decir, la ruta continental que pasa por, yo he estado en Xinjiang, ahí donde están las terracotas famosas, que conectaba precisamente a China con Centro Asia, en particular con lo que es hoy Irán, Turkmenistán, etc., la zona del Mar Caspio, y eso pasa obviamente también por Rusia y desemboca en Europa, primordialmente en la superpotencia geoeconómica de Europa, que es Alemania. Esa es una. La otra ruta marítima atraviesa, acuérdense que China está asfixiada desde el punto de vista marítimo. Entonces, todo su intercambio marítimo pasa por el estrecho de Malaca, que está entre Singapur e Indonesia. A mí me ha tocado conocerla de los dos lados, se los digo también, para que vean que uno tiene que visitar pues prácticamente los lugares primordiales. Yo prácticamente conozco todo el mundo, tengo que reconocer, me gusta viajar desde pequeño. Entonces, dicho esto ¿a dónde lleva? Bueno, al océano, al Índico, y de ahí tiene 2 rutas, penetrar a África, y la otra es por el canal de Suez, el Mar Rojo, incluso tiene una base naval a los chinos en Djibouti, se escribe Y-I-B-U grande UTI, que curiosamente pertenece a la Liga Árabe, y ahí penetra al sur de Europa por Italia, obviamente también por Grecia, y ahí es la ruta de Marco Polo al revés, nada más que marítima. Vean qué fascinante. Y para penetrar luego a la parte, al centro, al corazón europeo, y de nueva cuenta a los países nórdicos de Europa, específicamente Alemania, etc. Y luego la tercera ruta de la sede es el Ártico. Con el calentamiento global, pues se deshiela la parte del norte y la logística de transporte, pues aminora el tiempo de transporte, que de nueva cuenta llega hasta el Báltico. Bueno, ya esta sería la parte de las rutas de la seda. Yo creo que con eso yo acabaría. Antes de concluir con el orden internacional post-COVID-19, porque ustedes saben, ya ahora se conoce que no empezó en Wuhan la pandemia del COVID-19.
ya se había dado antes en otros países. Hay un extenso reportaje fascinante que sacó Global Times, un portal chino, que naturalmente es boicoteado, censurado, escamoteado en Occidente. Bueno, ¿por qué? Pues estamos también en una guerra de propaganda. Por eso yo siempre comino, exhorto a que si hoy uno quiere entender el mundo, tiene que leer a los tres grandes polos. El polo anglosajón. ¿Por qué dije anglosajón? Por la prensa británica, fíjense lo que son las cosas, hay que saberla leer. Entonces, pero hay que leerlos. ¿Por qué? Pues si no, no puedo tener pensamiento dialéctico. Yo creo que ya sabemos hasta la intoxicación, ad nauseam, como se dice, todo lo que opinan en Occidente. Eso ya lo sabemos. Ahora también hay sutilezas y variantes. En Francia, en Alemania, pues piensan de manera diferente. Vean, en México están intoxicados con la cuestión neoliberal. El país pertenece a toda la fauna de Soros y pertenece a un hedge fund británico. ¿Sí? Ni es pensamiento español. Los españoles son más inteligentes que eso. Yo les puedo decir, dígame el tema y yo les puedo decir cuál es la conclusión del país antes de leer el artículo. Fíjense a qué grado me atrevo a decir eso. Bueno, no perdamos el tiempo con este tipo de prensa, yo diría, propagandística, de muy bajo nivel, cero análisis. No pueden hacer análisis porque reciben órdenes. El análisis tiene hipótesis, uno se atreve a hacer planteamientos y al final, bueno, me equivoqué o tuve la razón y vámonos a seguir a otra hipótesis. Bueno, dicho esto, lo que sucede hoy en día es de que sí en Latinoamérica estoy viendo ese faltante, sobre todo en los medios. Nadie está abordando la cuestión tecnológica. Y ahí es donde yo ya casi con esto concluyo. China ya lleva una ventaja en el 5G por lo menos de 20 años. Ya están en el 6G a nivel experimental en el espacio. Vean, a nivel de alunizajes, acaban de tener 3 alunizajes. 3 de ellos han sido consecutivos, exitosos. El último fue perfecto. Vean, un día le vamos a dedicar un tema especial, cómo fue el reciente alunizaje de un cohete chino que manda un robot a recolectar muestras lunares y ya lo regresaron a Tierra. Bueno, fue así la perfección, dicho por los que saben del tema, incluso gente que sabe de más del lado británico, pero ahorita no me quiero desviar con ese tema. Luego ya les abordé la cuestión de la supercomputadora cuántica. Bueno, ¿y en qué está ganando Estados Unidos? En la guerra de los chips. Curiosamente, por este supply side, con el abasto de la cadena de los chips, pues ha conseguido cortar ese abasto, de cierta manera, Trump, en la guerra de los chips o de los semiconductores, que sí le ha dañado a Huawei. Ahora, lo de Huawei, a pesar de las sanciones, de todo lo que ha hecho Estados Unidos, pues no le funcionó realmente su guerra contra Huawei, y ahí sigue la 5G, viento en popa. Vea, ahí es todo un tema, un día. Yo creo que les prometo abordar cada rubro uno por uno, ahí en forma intermitente, pero sería este nuestro método de abordaje para que estemos al día de qué está sucediendo en otro lado del planeta, que hoy ya tiene la supremacía en muchos rubros. Entonces, antes de que se me pase, tenemos también en qué tendría Estados Unidos supremacía. Bueno, ya lo vimos, el dólar, que pesa, tampoco es subestimarlo. Luego tenemos en las bombas nucleares. Estados Unidos tiene, pues casi a la par de Rusia, tiene el mismo número de ojivas. China anda en alrededor de 500, ya están pensando en ir hasta 1000. ¿Por qué? Pues ya se sienten más poderosos. A nivel de portaaviones, China tiene 2, Estados Unidos tiene 11. No me quiero meter ahorita al tema, porque es que los de Estados Unidos muchos ya son chatarra, no es cierto. Digo, están en descomposición, lo están arreglando, pero no son chatarra tampoco, hay que exagerar. No hay que irse ni de un extremo ni al otro. Y luego, finalmente, los submarinos, pues Estados Unidos siempre ha sido la reina de los mares, igual que Gran Bretaña. Y hoy no sabemos, yo al menos no lo sé, cuántos submarinos tengan Rusia y China.
muchos de esos son secretos de Estado, o lo saben solamente entre ellos, y no está pidiendo que haya una tercera guerra mundial para saber quién es mejor militarmente. Yo, mi muy humilde opinión es que han llegado a un punto, a un equilibrio estratégico de tal magnitud, de que una guerra mundial, curiosamente, es inviable. Una, si sucede, no nos vamos a enterar, porque ya se va a aniquilar el planeta entero, no hay ni que perder el tiempo en eso. Y tres, dos, Estados Unidos mismo desaparecía de la faz de la Tierra. Nada más que China con 1.400 millones, yo hasta en broma digo que daría por lo menos un chino vivo, y Estados Unidos con 330 millones de habitantes, y Rusia con unos, si no me equivoco, 140 y pico millones de habitantes. Entonces, yo sí veo esa parte inviable, bueno, quizás esté pensando idílicamente, ya saben que también está la teoría del loco, así se le conoce, MAD, M-A-D, Mutual Assured Destruction, la destrucción asegurada mutua. Entonces ahí China es inteligente, sabe que está ganando la batalla desde todos los rubros, menos el militar, para que se arriesga, pero también tienen una defensiva, yo diría, muy disuasiva, pues para que no los ataquen y los aniquilen. Y además trae su arreglo, le llaman asociación estratégica con Rusia. ¿Cuál es el alcance de esta asociación? Lo que hemos leído. Obviamente no los van a decir a los comunes mortales del planeta, pero naturalmente han de existir rubros secretos. Y nadie está pidiendo que haya una guerra para ver si hay una asociación estratégica entre China y Rusia. Lo que sí hemos visto es que han hecho ejercicios militares de gran envergadura. Entonces, vean, si nosotros vemos las tendencias, y ya con esto concluyo, en el mundo post-COVID, pues China fue la que salió antes que nadie. Manejaron muy bien la cuestión epidémica. Los epidemiólogos de Asia resultaron mejor que los charlatanes epidemiólogos de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Ya no se diga sus alumnos que pululan en Latinoamérica, con sus cacofonías cantinflescas. Entonces, se han manejado mucho mejor los asiáticos en la cuestión epidemiológica, no solamente China, hay que reconocerlo, Japón ha sido exitosa, el mismo Taiwán, hay que reconocerlo, independientemente de que uno no esté a favor de esta isla renegada, pero sí se manejaron. Ahora, tampoco hay que confundir, no es lo mismo manejar 20 millones de habitantes, pues la provincia de Taiwán, frente a China, que tiene 1.400 millones de habitantes. No hay que perder las proporciones. Si nosotros analizamos bien los datos del COVID, han sido los pequeños países quienes mejor lo han manejado. Pues sí, es obvio, ¿no? Porque es más controlable a ese nivel. Bueno, ya concluyo con esto y les diría las tendencias. A nivel tecnológico, Estados Unidos necesita recuperarse, requiere de un proyecto Manhattan o de algo como lo hizo el mismo presidente Kennedy con el proyecto de la NASA y el lanzamiento del primer astronauta que alunizó, etcétera, requiere de algo así. Hoy Estados Unidos internamente no anda bien, tienen serios problemas. Yo diría que hay elementos más centrífugas que centrípetas. Están pasando una situación muy difícil. Incluso se habla de secesión, ya no solamente de Calexit en California, sino también del Texit de Texas. Entonces, las tendencias a nivel tecnológico es de que China va a pasos acelerados, ya está rebasando en la mayor parte de los rubros de la cuarta revolución industrial a Estados Unidos, ya tuvo el único alunizaje que se ha dado en la parte oscura de la Luna, lo ha realizado China. Entonces, esto también hay que tomarlo en consideración. Estados Unidos en el número de supercomputadoras es la primera del mundo, eso sí hay que tomarlo en consideración, pero entre las 3 primeras o 4 primeras supercomputadoras más veloces del mundo está hoy Japón, curiosamente es la primera, y China anda entre la tercera y la cuarta, no recuerdo, pero ya a nivel de velocidad. Y obviamente tiene más con supercomputadoras, pero sí Estados Unidos ahí todavía va muy bien, pero son las supercomputadoras
yo diría clásicas, convencionales, no la supercomputadora cuántica donde ya China acaba de rebasar Estados Unidos. A nivel geoeconómico, en 1, 2, 3 años, no hay que ser genios, nada más basta ver las tendencias, China ya está creciendo, Estados Unidos pues tiene debido a la pandemia, le pegó más duro, imagínense, a su economía que que al mismo México. Una cosa es lo que está ganando el GAFAM en la bolsa de valores, los grandes, las jueces del Silicon Valley, y otra cosa es la economía como toda de Estados Unidos. Obviamente el GAFAM, ya saben, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, pues van viento en popa. Esos son los rubros donde les ha ido bien. La bolsa china, curiosamente, está tranquila, ¿eh? Todavía no se cotiza, casi les estoy dando ideas para saber dónde comprar. No se está cotizando a los niveles de Estados Unidos todavía. Y luego, a nivel ya de primera superpotencia geoeconómica, a nivel del poder adquisitivo, China ya rebasó a Estados Unidos. A nivel del Producto Interno Bruto nominal, es decir, dólares cantantes y sonantes, como decimos, China ya está relativamente cerca de Estados Unidos. Y luego yo pondría, y con esto ya concluyo, los dos bloques geoeconómicos hoy en disputa. Estados Unidos jugó su carta con el TEMEC, tiene ahí su economía, etcétera, sabemos los 3 países que lo constituyen, pero China dio un golpe espectacular con este RCEP, el Regional Comprehensive Economic Partnership de 15 países, pero sí están Sudcorea y Japón, ojo, y si ustedes suman a China, el PIB de China, más Japón, más Sudcorea, hoy rebasan al de Estados Unidos. Bueno, en conclusión, pudiera decir que Estados Unidos no le ganó a China ni a Rusia con todos los métodos que empleó. Y lo mejor es de que también se puede decir de que ni China ni Rusia perdieron. Hasta la próxima.